Los géneros de videojuegos son un elemento fundamental para la industria. Entre estos existen una gran variedad, disponibles para todo tipo de gustos y, con el paso del tiempo, estos van evolucionando, juntándose entre sí para dar paso a nuevos subgéneros. Pero, ¿alguna vez has pensado cuál fue el primer videojuego de algún género? Aquel que, si bien puede que en su momento, o incluso hoy en día, no sean tan reconocidos, pero que, sin embargo, marcó un parteaguas hacia futuros títulos, ahora legendarios, que cambiaron la industria para siempre. Sin nada más que decir, podemos comenzar. Existe un debate respecto a cuál fue el primer título de peleas, con dos posibles candidatos. El primero de estos es Sega Heavyweight Champ, lanzado en 1976 para las arcades. Un juego de boxeo, siendo el primer juego en mostrar un combate cuerpo a cuerpo entre dos jugadores. El juego fue un éxito, siendo el tercer juego más taquillero de Japón ese año. Además, como curiosidad, la versión original se encuentra actualmente perdida. No obstante, muchos alegan que ese juego pertenece más al género de deportes, atribuyéndole el título del primer juego de lucha a Warrior de 1982. Un juego con vista aérea, mostrando un combate de espadas entre dos jugadores. Con respecto al primer juego de rol, el registro más antiguo muestra Dragon Stomper, lanzado en 1982 para Atari 2600 como el ganador de ese título. Para 1980 fue lanzada una adaptación de Calabozos y Dragones para TRS-80, pero esta es más una aventura de texto que otra cosa. El género de deportes es uno de los más populares, además de uno de los menos queridos por varios de los jugadores. Sin embargo, puede resultar sorprendente el saber que el primer juego de deportes también es, ni más ni menos, que el primer videojuego de la historia. Tennis para dos, desarrollado por William Higginbotham en 1958, es el que tiene ese mérito. Desarrollado en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, utilizó un osciloscopio como monitor y una computadora analógica como mando. El predecesor del género de carreras se encuentra en Space Race, lanzado por Atari en 1973 para las arcades. Un videojuego diseñado para dos personas, donde compiten en una carrera espacial utilizando naves, esquivando meteoritos, así como a otros jugadores. Para ese mismo año, Taito lanzaría Astral Race con una fórmula muy similar, solo mejorando sus controles. Precisamente, sería Taito quien publicaría el que se considera el primer juego de carreras utilizando autos en una pista. Siendo un primitivo juego de carreras diseñado por Tomohiro Nishikado, el creador de Space Invaders. El juego se destaca por introducir gráficos que permiten el desplazamiento de la pantalla en vertical. Además, también fue el primero en introducir un volante como mando. En 1972, Atari revolucionó la industria al lanzar Pong, diseñado por Nolan Bushnell, el fundador de Atari, siendo, según sus propias palabras, un juego tan simple que hasta un borracho podría jugar. El arcade original resultó un rotundo éxito, con más de 10.000 unidades en los Estados Unidos, tan solo 4 meses después de su estreno. Space Panic, publicado por Universal en 1980 para las arcades, es considerado como el primer videojuego de plataformas. No obstante, existe cierto debate respecto a que si este es en realidad el primer juego de plataformas, debido a que en el mismo solo podíamos caer y no existía la opción de saltar, cosa que contradice la definición moderna del género. Ahora bien, respecto al primer juego de plataformas con la habilidad de saltar, debemos de referirnos a Donkey Kong, lanzado para las arcades en 1981, marcando a la industria para siempre, siendo el primer juego que permitía saltar por encima de obstáculos y agujeros. Se tiene claro que el primer juego de disparos en primera persona es Maze War, lanzado en 1973 para varias computadoras de la época. Desarrollado por Steve Colley, siendo capaz de jugarse de manera simultánea con hasta 32 personas. Los jugadores deberán recorrer pasillos, donde deberán encontrarse y dispararse para obtener puntos. El título no logró posicionar a los FPS como un género popular, pero sí que sentaría las bases para futuros juegos legendarios, que harían al género lo que es hoy, como lo son Wolfenstein 3D y, sobre todo, Doom 93. Aquí debemos hacer una aclaración.
Para los angloparlantes, no hay distinción entre aventuras gráficas y aventuras convencionales con gráficos. No obstante, para este video haremos una diferencia entre aventuras gráficas y aventuras de texto o convencionales con gráficos. Así pues, mencionaremos cuál es la primera aventura gráfica. Y este es King Quest: Quest for the Crown, lanzado por Sierra Online en el 84, originalmente para la IBM PC Junior y posteriormente para diferentes plataformas de la época. Fue el primer título de aventuras con gráficos que permitía mover al personaje por diferentes escenarios en un entorno pseudo tridimensional. Cuando nos referimos a aventuras de texto, hablamos de juegos que únicamente tienen texto muy descriptivo, al carecer de gráficos, en donde el propio jugador tenía que colocar comandos, escribiendo acciones para poder avanzar. Refiriéndonos a esta descripción, el primer título de aventura de texto corresponde a Colossal Cave Adventure de 1975. Los puzzles son también un género bastante recurrente, pues la industria le permite hacer acertijos más profundos e inmersivos. Por ende, no debería ser una sorpresa el saber que el género se encuentra desde los momentos más antiguos de la industria, siendo el primer juego del género Hunt the Wumpus, lanzado en 1972, desarrollado por Gregory Job, programado en BASIC. Siendo solo texto, el objetivo del juego era encontrar una criatura llamada Wumpus en un mapa desconocido formado por varias habitaciones conectadas entre sí. Al año siguiente, se lanzó una versión con gráficos para TL99, siendo porteado a diferentes plataformas desde entonces. Los juegos de estrategia encontraron su mayor éxito dentro de las computadoras. No obstante, sus raíces se encuentran en las consolas, en Invasion de 1972, lanzado para Magnavox Odyssey, la primera consola de la historia. Los juegos musicales son aquellos títulos en donde se debe de seguir el ritmo de una canción, presionando botones, utilizando algún gamepad o algún periférico en específico. El género tiene un antecedente en Otoki, lanzado para un periférico exclusivo de Japón, el Famicom Disk System, en 1987. Un juego de naves y disparos, con la particularidad de que una buena parte de la jugabilidad se basa en seguir el ritmo de una canción, en donde se puede disparar hacia 8 direcciones y cada una de estas representa una nota diferente. No obstante, no se le puede considerar tal cual un juego musical, pero es innegable su innovación en el apartado jugable. No sería hasta 1995 en donde veríamos el primer título musical propiamente dicho, contando con su propio periférico especial, siendo este Rock Booster Quest for the Fame, lanzado para PC, que venía con una especie de púa de guitarra que se conectaban en uno de los puertos del ordenador, en donde el jugador deberá de mover la púa al ritmo de la canción en pantalla, como si fuera una especie de Guitar Hero primitivo. Y con esto, damos fin a la visita de los pioneros de varios de los géneros más populares, que ayudaron a formar la industria tal y como la conocemos hoy en día. No olviden seguirme en Twitter para tener un contacto más cercano conmigo, además de suscribirse a este bonito canal para que siga creciendo. Sin nada más que decir, yo fui John69. Nos vemos pronto.